Representante por el departamento del Valle del Cauca, Centro Democrático, Cristian Garcés, muy buenos días. Buenos días, mi querido doctor Londoño, un saludo para todo el equipo de La Hora de la Verdad y bueno, todos los oyentes que tanto lo queremos, saludo a todos. Muchísimas gracias, representante. Durante casi un mes estuvimos más o menos secuestrados todos los colombianos. Nos prohibieron que pasáramos por la carretera más importante del país. Nos prohibieron que visitáramos la ciudad de Popayán y la ciudad de Pasto y todas las regiones intermedias. Nos prohibieron que llegáramos al sur de Colombia o que fuéramos al Ecuador o que nos movilizáramos, que es un derecho fundamental según dice la Constitución política. Ustedes los vallecaucanos vivieron esto más intensamente que nosotros. Esto tuvo que causar daños muy serios a la economía del sur del departamento y obviamente quedan las expectativas, porque ayer dijeron los indígenas que como el presidente no se había dejado secuestrar en Caldono para someterse a una minga indígena que haría con él lo que le daba la gana, que entonces volverán a la carretera. La visión que usted tenga de este asunto, representante Cristian Garcés. Gracias, doctor Londoño. Pues primero que todo, expresar la importancia de que esta situación de las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia sea un tema nacional donde todos los colombianos nos preocupemos, porque como usted bien lo dice, lo que se generó fue una pérdida del orden público en el suroccidente de Colombia que comprometió a 3 departamentos y que eso unido a la situación de todos esas hectáreas de coca y grupos armados ilegales que hay en el suroccidente es un problema nacional donde tenemos que ver cómo solucionamos esto. Pienso que hubo un avance importante porque veníamos de un proceso donde se firmaban documentos a punta de los bloqueos, documentos incumplibles. Recordemos que empezó la minga indígena pidiendo otras 41.000 hectáreas de tierra, como lo habían hecho en el pasado, y el gobierno de Iván Duque logró de alguna manera estabilizar por el momento la situación. Yo quiero hacer estas reflexiones que son para mí la parte positiva. Primero, hubo un presidente que no se sentó a dialogar con ellos hasta que desbloquearan la vía. Eso es importante porque en el pasado los presidentes se habían presentado aunque fueran bloqueos. Segundo, le salió muy mal la situación de manejar artefactos explosivos, lo que pasó en la Universidad del Valle, donde murió una persona joven, lo que pasó en un cabildo en el Cauca, donde murieron varias personas, demuestra que definitivamente el uso de este tipo de herramientas peligrosas no es la forma de participar en las protestas. Algo también importante es que por primera vez los sectores privados de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca se organizaron y se expresaron en contra de este tipo de manifestaciones violentas, y por primera vez hay una demanda por daños económicos contra organizaciones indígenas, porque usted tiene toda la razón. ¿Hasta cuándo va a responder va a responder la sociedad colombiana por los malos manejos de estas protestas y los abusos? Otro punto muy importante: por primera vez, de una manera contundente, la comunidad de Popayán se alzó en un solo mensaje de crítica y protesta contra las organizaciones indígenas, demostrando que una violación de derechos de una comunidad mucho mayor que tiene el derecho a movilizarse, al trabajo y a no tener pues obviamente todos estos daños que les ocasionaron. También, doctor Londoño, por primera vez de manera firme, un director de un órgano de control, en este caso el Contralor General de la República, salió y expresó que se iba a hacer un control especial a la inversión de los recursos públicos.
Pienso también que los congresistas que trataron de arrodillar al Estado, que se fueron allá a la Casa de Nariño a hacer ese show, que se fueron allá a pedalear a las comunidades indígenas, aunque pudiéramos terminar en una masacre allá por la defensa del espacio público entre la fuerza pública y los que estaban de manera violenta bloqueando, esos congresistas pienso que también perdieron porque ganó la institucionalidad, ganó un diálogo que se estableció, unos procesos que se definieron. Y también sabemos que la minga y las conclusiones quedaron dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, que eso es también muy importante, y también se fue generando en el país un ambiente donde los indígenas se dieron cuenta que iba a haber una arremetida del ejército y que eso iba a ser lamentable para el país, iba a existir unas vidas humanas que se iban a perder, que además, como sabemos, que en muchos casos utilizan a los niños, las niñas y las mujeres para ponerlas de primero en esas manifestaciones para que sean ellas las que pierden las vidas y puedan hacer más escándalos y hacer más show a punta de poner en riesgo la vida humana. Entonces, el país, pienso que en esta ocasión estuvo en una posición mucho más fuerte y el Estado colombiano ganó. Ahora, si me permite, ¿qué pienso que hacia adelante debemos hacer? Primero, es esos 823.000 millones que quedaron detallados en cómo se invertían, que estaban en el presupuesto estos 4 años de la nación, porque en este momento que estamos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, pues allá hay unos recursos inclusive mucho mayores para comunidades. Esos recursos hay que ver cómo se van a invertir, y prendo alarma sobre lo siguiente. A través de la Directora Nacional de Planeación, las comunidades indígenas mandaron un mensaje de que ellos solicitaban que pudieran contratarlos como quisieran, o sea, sin cumplir con la normatividad vigente, contratación directa y otro tipo de cosas que nosotros no podemos permitir. La ejecución de esos recursos se tiene que hacer de acuerdo a la ley colombiana, con transparencia, y debemos entonces también lograr que haya un control. ¿De quién? Pues de Planeación Nacional, que se comprometió a hacerle un seguimiento detallado a estas inversiones, de los organismos de control, no solamente Contraloría, Procuraduría también, y pienso que en el Congreso también tenemos que preocuparnos por la inversión de los recursos, porque lo que tenemos que lograr es que eso llegue directamente a las comunidades más vulnerables, a los niños, las niñas, los jóvenes, generar oportunidades para esa comunidad, y que esos recursos no se siguen invirtiendo en construir sedes de las instituciones indígenas, en gastos de representación y en un montón de cosas que me parece que el Estado colombiano ha fallado en hacer un control de qué sucede con esos recursos. Más educación, más salud, está bien, pero bien invertido los recursos. El otro tema importante, nosotros no queremos saber, por lo menos en el Valle del Cauca, que se compre 1 metro más de tierra hasta que se sepa que se invierten bien las tierras que se han entregado. En el caso del Cauca, ellos, según los cálculos, tienen cerca de 202.000 hectáreas productivas de las 544.900 hectáreas que tienen. Esos son unos terrenos muy importantes, y nosotros queremos que esos terrenos se utilicen adecuadamente, que sirvan para alimentación, pero también para generar ingresos para las comunidades indígenas, y no queremos saber que se compren terrenos en el Valle del Cauca que además después sean usados para generar desestabilización. Pienso que un punto débil del acuerdo es que no hubo ningún compromiso, por lo menos en lo que yo leo, que se va a respetar como debe ser la propiedad privada. Nosotros no queremos saber que desde los resguardos indígenas se utilice para pasarse a tomarse tierras de personas honestas, de gente trabajadora, de gente que le está produciendo al país y pagando impuestos. Entonces creo que hay que un tema pendiente que se debe discutir con las comunidades indígenas, y creo que el Estado colombiano definitivamente tiene que fortalecer
las reglamentaciones sobre las protestas, los encapuchados y el respeto a la propiedad privada. Voy a hablar con mis compañeros de la Comisión Primera para que revisemos la normatividad actual, los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional por mejorar la normatividad, y nosotros en el Congreso ver también cómo podemos mejorar esta situación. Y ojo con los bloqueos, porque ya el presidente fue claro de que no se va a aceptar bloqueos. Al ministro de Defensa se le ha expresado en varias ocasiones que por favor no vuelva a existir esta situación y que se adelanten a la posibilidad de un bloqueo. Y otro tema que dejo aquí también en la comunicación es que también nos ha llegado mensajes de que quieren que los presupuestos que se incluyen en el presupuesto nacional de la nación o en el plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, pues no tengan discusión en el Congreso. Entonces, ojo, porque aquí somos un solo Estado que tiene su territorio, sus entidades públicas, su gobierno y una sola comunidad que es colombianos. Y así debe funcionar nuestros procesos en nuestra institucionalidad, y estamos todos aquí para defenderlas, y por eso termino como empecé. Esto es un tema nacional y que esperamos que lo sucedido sea para avanzar. Algunos dirán que poco, otros dirán que mucho, pero yo pienso que aquí hay que empezar a dejar las cosas claras y ubicarnos en la realidad de las finanzas del Estado, en las posibilidades de los colombianos y en, obviamente, apoyar a las comunidades que necesitan del Estado, pero sin exigir a punta de actos violentos. Hay unas comisiones de seguimiento y ahí estaremos también pendientes desde el Congreso, pues que lo que se comprometió el gobierno de Iván Duque se cumpla, para que no pase lo de otros gobiernos y esta vez logremos como estabilizar esta situación con la comunidad indígena. Representante Cristian Garcés, hay un tema que usted no mencionó en absoluto y que nos parece de la mayor gravedad. ¿En qué medida estas protestas supuestamente indígenas, estos actos violentos, estas apropiaciones de los bienes públicos, de la carretera, tenían que ver con un fenómeno de narcotráfico y de FARC, o de ambas cosas a la vez, porque eso es lo mismo? ¿Son los indígenas o son narcotraficantes o indígenas en plan de ser narcotraficantes? Esa ruta hacia el Pacífico es una ruta especialmente sugestiva para quienes quieren desarrollar este negocio del narcotráfico. ¿Ustedes no lo notaron así en el Valle del Cauca? Lastimosamente, doctor Londoño, se mezcla todo en una misma olla, y ahí es donde esos límites lastimosamente son muy complicados y hacer juicios de valor son complejos. ¿Qué digo yo sobre el asunto? Primero, lamentable como ayer sale toda esta izquierda radical a decir que Duque no cumplió, porque es que no les importa que puedan matar al presidente de la República. Eso fue la conclusión de ayer. Si la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, tienen información que puede haber un atentado contra el presidente usando un arma de largo alcance, ¿cómo es posible que exigen para reunirse con él que esté en campo abierto? Y no les importa que asesinen al presidente, y entonces ahí después salen y dicen, no, qué pena, es que nos infiltraron, como sucedió con el policía que mataron. Policía que mataron en estos días de Minga, lo mataron con un arma de largo alcance. Y entonces, ¿cómo es posible que esto suceda y nadie responde? Entonces ahí es donde la comunidad indígena tiene que tener mayor responsabilidad. Tenemos que cuidar la vida humana de todos los colombianos. Y ayer fue triste ver cómo estos líderes de la izquierda radical, el señor Gustavo Bolívar, el señor Petro, entonces pedaleando y motivando a la protesta y motivando entonces otra vez que hayan bloqueos y diciendo falsedades, cuando un presidente de la República que nos representa a los 45 millones de colombianos fue allá al municipio a reunirse con ellos, y lo único que pidió fue que se reunieran en una escuela donde él estuviera protegido. Entonces, aprovecho su pregunta para
expresar con este ejemplo de que, claro, eso está mezclado. Y aquí hay un punto muy grave. Usted sabe, doctor Londoño, yo no he aceptado que hablen nunca de posconflicto, porque posconflicto no hubo en Colombia. En Colombia lo que hay es un cese de la intervención del Estado contra los cultivos ilícitos en este caso en el suroccidente. Y por eso es que no hay enfrentamientos, porque con la Constitución, con los acuerdos que firmaron con las comunidades, con toda esa mano de fechorías que hicieron el gobierno pasado, han dejado al gobierno muy limitado. Y ahí es donde lastimosamente está esa coca, esos grupos armados, esos recursos que andan por todo lado, en Buenaventura comprando funcionarios de la DIAN, en la justicia comprando jueces, tratando de comprar policías, soldados, tienen a muchos alcaldes arrodillados porque están rodeados de coca en el suroccidente. Claro, eso es una mezcla, usted tiene toda la razón, muy complicada. Yo trato todos los días es de pensar que en las comunidades indígenas hay esos niños, hay esas mujeres, hay esos jóvenes, hay personas que quieren salir adelante y entonces trato de separar las cosas porque el Estado colombiano tiene que hacerle frente a todos los problemas. Pero usted tiene toda la razón, ahí hay una mezcla terrible y obviamente quieren es bloquear el suroccidente para que se siga sembrando esa coca. Le voy a dar un ejemplo, doctor Londoño, también. Estoy encima del Ministerio de Minas y del Ministerio de Defensa para que esos invernaderos de marihuana que todas las noches se pueden observar en Nariño y en Cauca, que están consumiendo cantidad de energía de los colombianos y resulta que no les cortan la energía. Entonces ya he mandado documentos muy fuertes al Ministerio de Minas, al Ministerio de Defensa, y yo voy para adelante en la presión que debo hacer respecto a mi control político en el Congreso, porque eso no puede seguir así, no puede seguir así. Y entonces ahí es donde se nota cómo el Estado, lastimosamente, tiene una debilidad frente a toda esa fortaleza de ese narcotráfico que tenemos en municipios como el Cauca, Nariño, Putumayo, en el suroccidente. Doctor Cristian Garcés, la situación es muy delicada. Los indígenas han dicho después de los acontecimientos de ayer que eran perfectamente previsibles. Yo no sé si a usted lo pudo coger de sorpresa una cosa que nosotros advertimos. Quieren al presidente secuestrado, humillado, rodeado por estos indígenas para someterlo, quién sabe a cuáles vejámenes, supongamos que no lo fueran a matar. Lo iban a someter, lo iban a convertir en rey de burlas y lo iban a someter a quién sabe cuáles presiones para conseguir de él quién sabe cuáles declaraciones en momentos en que estuviera literalmente en manos de unas personas que durante un mes entero cometieron toda clase de delitos contra la comunidad colombiana y contra el Estado colombiano. Esos delitos no son amnistiables, tendría que haber un proceso muy especial para llegar a esa conclusión. La Fiscalía General de la Nación no podrá abstenerse de iniciar una investigación para saber quiénes son los promotores de esos actos y para juzgarlos y para ponerlos en las manos de los jueces de la República que dicten las sentencias condenatorias condignas. Esto no puede ser de otra manera. Ya veremos qué pasa, representante, porque para verdad es el tiempo. Ya veremos qué pasa porque están anunciando nuevos bloqueos, porque están manifestando su inconformidad. Efectivamente lo que querían era tener un presidente secuestrado, un presidente en manos de ellos, y el presidente se negó. La disculpa o el pretexto era que lo iban a matar, pero obvio que lo podían matar, pero si no lo mataban, de todas maneras lo sometían al escarnio público allá en la plaza de Caldono y lo sometían a unas presiones que quién sabe dónde lo conducirían. Y usted en la Cámara de Representantes estudie qué papel, qué valor jurídico y vinculante tiene ese papel firmado por la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno no tiene facultades para comprometer el Tesoro Nacional, no tiene esa facultad, no tiene la facultad de dar amnistías e indultos, de manera que averigüemos desde el punto de vista jurídico cuál es el valor de ese papel.
Representante Cristian Garcés, para Verdades el Tiempo, estaremos pendientes, ya lo molestaremos a usted cuando vengan nuevos desarrollos sobre este drama al que estamos asistiendo. Muchísimas gracias, representante. Muchas gracias, doctor Londoño. Aquí hay un choque entre el concepto de recuperar la legalidad que quiere el presidente Duque y el Plan Nacional de Desarrollo y todos estos malos comportamientos y cultura que se estaba generando y se ha acumulado desde el pasado. Voy a hacer la tarea que usted me expresa y además como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos me va a preocupar para que esos recursos estén bien claros en el plan de desarrollo y que el gobierno cumpla para que no haya excusa de ningún tipo de bloqueo en contra de la tranquilidad del suroccidente colombiano y esas vías de hecho violentas no se vuelvan a presentar. Termino con eso, doctor Londoño. También el tema de la universidad pública, se debe acabar eso de la autonomía universitaria, donde se permita que terroristas manipulan artefactos explosivos y hacen reuniones subversivas en nuestras universidades públicas. Ese es otro tema para que lo trabajemos otro día, doctor Londoño, porque tenemos que avanzar también estos 4 años en esa situación. Me despido de usted y de todos los colombianos. Muchas gracias.